Para absolutamente nadie es sorpresa que el primer capítulo de una serie representa, en la mayoría de los casos, la decisión final de si un espectador continuará o no viendo la obra. Actualmente Internet está excesivamente saturado de contenido, lo que significa que el nivel de retención de los espectadores es mucho menor en comparación con años anteriores. La implementación de redes como TikTok y la popularización de formatos de video corto han cambiado por completo la forma en la que se consume anime. Hoy en día destacan especialmente aquellas series que facilitan, pues bueno, la creación de clips, edits y momentos virales para las redes sociales, como lo son Jujutsu Kaisen, Vinland Saga, Blue Lock. Esto ha generado un consumo mucho más fragmentado en la comunidad, mucho más inmediato y mucho menos paciente. A pesar de esto, la producción de anime no ha disminuido, por el contrario, sigue aumentando cada temporada. Esto provoca que la competencia entre estrenos sea cada vez mucho más agresiva y que existe una necesidad de destacar desde el primer episodio prácticamente obligatoriamente. Y aquí es donde surge algo que me parece extremadamente curioso. Animes que han tenido primeros capítulos prácticamente perfectos no siempre logran traducir ese impacto inicial en una retención sólida de audiencia. De hecho, en muchos casos parece ocurrir lo contrario. Un primer capítulo excesivamente bueno termina comprometiendo la visibilidad y la estabilidad del anime a largo plazo. Obviamente no solo lo digo por decir, hay ejemplos muy claros de este fenómeno. Cuando pienso en un primer capítulo impactante cercano a la perfección, To Your Eternity es el primer anime que se me viene a la mente. A estas alturas he visto prácticamente todas las tramas posibles, por lo que es muy difícil que una serie logre hacerme llorar en un inicio. La idea de que un anime me afectara emocionalmente desde su primer capítulo me parecía imposible, hasta que se estrenó esta serie. El primer episodio de To Your Eternity es, sin exagerar, uno de los mejores inicios en la historia del anime. En su momento lo posicionó en boca de todos y generó una expectativa enorme. El primer capítulo de Oshinoko no se anduvo con rodeos. Con una duración cercana a los 50 minutos, fácilmente pudo haber sido un OVA o algún especial. La calidad narrativa, musical y de animación fue brutal. Personalmente yo ya leí el manga, pero aún así es innegable que este primer episodio multiplicó su popularidad de manera masiva. Muy similar a lo que ocurrió con To Your Eternity. Sé que para algunos será raro meter a Tate no Yusha aquí, considerando la fama actual que tiene en el mundo de los isekais, que pues no es muy buena, pero quienes estuvieron presentes en su estreno saben que su primer capítulo fue un fenómeno. No es exagerado decir que rompió internet. Fue una introducción fenomenal a un universo que, fuera de Japón, prácticamente nadie conocía en ese momento. Lo mismo ocurre con Some 100. Un primer episodio con una calidad técnica y creativa fenomenal, que devolvió la esperanza a los fanáticos de los zombies de tener por fin una buena adaptación del género zombie en el anime. Pero como bien se anticipa desde el título de este video, el resultado final no terminó de sostener esa promesa inicial. Claro que en el caso de esta producción hago un poco de trampa porque fueron más problemas de la transmisión, siendo que después de los primeros 2 capítulos hubo una pausa de semanas sin un nuevo capítulo, lo cual terminó en un estancamiento absoluto. Pero todos los animes mencionados comparten algo muy claro: un primer capítulo prácticamente perfecto. Episodios diseñados para llamar la atención de millones de personas, con alto presupuesto, dirección cuidada y una ejecución más que sobresaliente. La lógica parece simple. ¿Cómo un inicio así no va a crear una comunidad enorme y estable a lo largo del tiempo? Sin embargo, estos primeros capítulos terminaron marcando en cierta medida su caída. Y no voy a decir que fracasaron, porque nada que ver. Pero es un hecho que muchísima gente abandonó estas series al notar que los siguientes episodios no replicaban el impacto inicial. Menciono ahora este tema debido al estreno del primer capítulo fenomenal que de seguro vieron en el título y en la portada, Sentenced to be a Hero. El tiempo dirá si ese primer capítulo se traducirá en el éxito definitivo de la serie o por el contrario, seguirá el paso de sus predecesores en esta lista. Ya que parece ser que mientras más impactante es el primer capítulo, más altas son las probabilidades de que el fandom se reduzca gradualmente, debido a la imposibilidad de mantener ese mismo nivel episodio tras episodio. Y es que, por razones obvias, no todos los capítulos pueden ser unas obras maestras. Obviamente, no todo se le puede acreditar a la casualidad. De ser así, sería imposible medir y calcular qué series van a tener éxito o no.
Si bien la suerte tiene un impacto fundamental para definir el éxito de un anime, no lo es todo y no se basa enteramente en ella. Existen fenómenos psicológicos capaces de explicar un poco, aunque no es definitivo, por qué la gente es más propensa a dropear una serie después de un primer capítulo espectacular. Para ello necesitamos voltear a ver a la psicología cognitiva, una rama de la psicología que se especializa en el estudio de los procesos de pensamiento que terminan por definir la conducta del ser humano. Esta rama de la psicología plantea un término conocido como expectativa. Yo sé que muchos ya lo conocen en el lenguaje global, pero una expectativa es definida como una esperanza de realizar o conseguir algo. Esto en psicología cognitiva es traducido a los ideales que la persona adjudica a cierta persona, cosa o situación. Por tanto, un primer capítulo con un nivel narrativo y cinemático que supera con creces la gran mayoría de los animes en emisión, termina poniendo una vara demasiado alta de ser superada, no solo por los otros animes en emisión, sino para la misma producción. Si tu primera bocanada de un platillo desconocido te sabe a pinche gloria, a ambrosía traída de los dioses, esperas entonces, por tanto, que todo el platillo sea igual. Pero el anime obviamente no es comida, y una producción no suele poder mantener un nivel equiparable al que sacaron en su primer espectacular capítulo. Eso se traduce a que, tras una primera bocanada exquisita, y ver que las siguientes no te transmiten lo que la primera hizo, entonces la decepción toma peso y aumenta la posibilidad de dejar a medias la serie. El pico emocional mostrado en el primer capítulo es extremadamente alto en estos casos, por lo que todo lo que venga después de ese primer capítulo será comparado con ese punto máximo y no con un promedio razonable como el que se utiliza con las demás series. Esto desde una perspectiva un poco más de literatura. Estos primeros capítulos que menciono que fueron exquisitos colocan el clímax de la serie muy pronto. El espectador experimenta todas las emociones posibles: shock, tristeza, felicidad, sorpresa, en los primeros minutos, en el primer capítulo, generando así lo que se considera como una catarsis temprana. Narrativamente, dependiendo de cómo se maneje, esto es peligroso, ya que el relato pierde un margen de escalada a largo plazo, ya que evidentemente la historia se tiene que asentar y progresar. Como en cualquier historia se debe tener una meseta o descenso de la trama a nivel narrativo. Esto es necesario para ayudar al desarrollo del mundo, personajes y conflictos. De lo contrario se sentirá como una historia vacía y carente de sentido. A pesar de todo esto, el espectador moderno, viviendo en una sociedad donde lo único que importa es contenido que te mantenga concentrado durante los primeros 5 segundos, estamos acostumbrados a estímulos constantes con miles de TikToks, millones de videos, millones de Instagram Reels, millones de plataformas que buscan meterte videos cortos de menos de 30 segundos, que una estabilización en la serie se interpreta prácticamente como aburrimiento. Y es que hay que dejar algo en claro: hoy, más que nunca, es extremadamente difícil destacar en cualquier medio de entretenimiento, y obviamente el anime no es la excepción. La capacidad de atención del espectador promedio es mínima. Si algo no te atrapa rápido, se descarta sin remordimiento. Esto ha generado una paradoja bien rara. Los estudios necesitan un primer capítulo espectacular para sobrevivir y destacar, pero ese mismo espectáculo puede sabotear la longevidad de la serie. Y es que con esto quiero aclarar: todas las series que mencioné tienen una continuación. Oshinoko acaba de estrenar su tercera temporada, To Your Eternity acaba de estrenar su tercera temporada, y Tate no Yusha hace poco también estrenó una temporada. Lo mismo que, bueno, no, Some 100 sí no tiene nada. A lo que voy es, obviamente van a ser renovadas porque sí mantienen un público, pero ponle tú, el problema con esto es que inician teniendo 1 millón de espectadores y para cuando van en la segunda temporada tienen 100,000. Siguen siendo un chingo, siguen siendo suficientes para poder renovar la historia y que puedan tener más temporadas. Pero es increíble la caída de espectadores que llegan a tener. Es una caída que tiene que ser estudiada.
El esfuerzo por retener al público con un inicio sobresaliente muchas veces se traduce irónicamente en una disminución progresiva del público. El problema de un primer capítulo excesivamente impactante claramente no es la calidad, es el desequilibrio. En una industria que constantemente premia lo que viene siendo un impacto inmediato para tu cerebro quemado por encima de la construcción de algo a largo plazo, empezar demasiado fuerte puede tristemente convertirse en una trampa narrativa para los espectadores, porque una serie no siempre muere cuando baja su calidad, muchas veces muere cuando deja de cumplir la expectativa imposible que ella misma creó. Y solo el tiempo nos dará la razón sobre Sentenced to be a Hero, porque su primer capítulo entra en esta lista de primeros capítulos espectaculares, primeros capítulos que marcan un antes y un después, y que sin lugar a duda será el anime más esperado en esta temporada de invierno. Mucha gente le ha escuchado hablar sobre él, porque también los animadores parece ser que vienen del estudio Bind que estaba animando Mushoku Tensei. Hay un hype bastante fuerte y no quedará más que esperar a que el tiempo nos diga y determine si esta paradoja de un capítulo excelente también en Sentenced to be a Hero se traduce en una caída progresiva y brutal de sus espectadores. Pero no sé ustedes qué opinan. ¿Qué opinan sobre lo que mencioné? ¿Qué opinan sobre este curioso suceso que sucede con los animes famosos, con los animes con primeros capítulos exquisitos? Si están de acuerdo, díganmelo aquí en los comentarios, y si no, también los leo. Muchísimas gracias como siempre y hasta la próxima.